Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo de la Mula. Los saluda Josefina Townsend, como siempre con Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar, por supuesto, de la tragedia, de lo que ha sucedido en Beirut, en Líbano, pero antes vamos a lo que viene pasando aquí, la crisis política sobre la crisis sanitaria y la crisis económica. No es exclusivo esto de nuestro país. Vamos a hablar de Colombia, donde se da una crisis política también en ese momento, aunque originada por una decisión judicial. Esta denegatoria de la confianza al gabinete cateriano, comentábamos fuera de cámara, Farid, tiene que ver un poco con nuestro sistema, ¿no? Que es una especie de un híbrido, una combinación entre presidencialismo y también un régimen parlamentario, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo comparas con otras situaciones y con otros parlamentos en medio de esta pandemia? A ver, en un sistema parlamentario el Parlamento puede, si tiene una mayoría calificada, destituir al jefe de gobierno virtualmente en cualquier momento por razones estrictamente políticas. O en algunos casos el jefe de gobierno puede disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas. En un sistema presidencial, habitualmente el gabinete digamos, y el jefe de gabinete no están bajo riesgo de ser destituidos por el Congreso. En Estados Unidos, el Senado tiene derecho a aprobar nominaciones para ministros, lo que ellos llaman secretarios. Pero una vez nombrados, el Senado ya no tiene la opción de removerlos del cargo. Entonces, Perú tiene esta situación inusual de que es un sistema presidencial, pero mal copiado, honestamente, de Francia, en el cual el Parlamento, siendo un sistema presidencial, sí tiene la posibilidad, no solo tiene que aprobar, digamos, al gabinete, sino que una vez aprobado puede destituirlo virtualmente en cualquier momento, ateniéndose obviamente a las consecuencias que en el caso de Perú fue durante el gobierno actual, la Sí. disolución del Congreso, si digamos, se le negaba la confianza a dos gabinetes consecutivos. Pero es un modelo inusual el peruano, ¿no? Y ya hay suficiente evidencia histórica como para saber que no funciona bien. Cuando el Parlamento tiene una mayoría contraria a la posición del presidente en el Perú, siempre termina mal. Golpe de Estado contra Bustamante y Rivero, golpe de Estado contra Belaunde, golpe de Estado del presidente, en el caso Autogolpe. de Fujimori, autogolpe, ¿Sí? el 92, Y y disolución. solución, que es la única vez que se resolvió por vía Y ahora constitucional. con el agravante que el presidente ni siquiera tiene bancada. ¿No? Claro, gran error de Vizcarra, ni siquiera presentó lista a las elecciones parlamentarias, y contra todo pronóstico, bueno, a mí no me parecía tan improbable, ¿no? Pero contra todo pronóstico hay una mayoría no solo opositora, sino abiertamente hostil en algunas áreas como la de la reforma universitaria. Claro que es uno de los puntos, porque no le dieron bueno, lo que han dicho, ¿no? Que ha anunciado un chantaje Pedro Cateriano. Ahora, con una situación como la que estamos viviendo de pandemia, que se ha comparado muchas veces a una guerra, ¿no? Eso no ha significado ni aquí ni en otras partes que la política deje su curso, o tendría que haber una especie de pacto de tregua. A ver, no hay ninguna obligación legal o constitucional. Y además la tradición en el Perú era que nunca se le negaba la confianza a un gabinete que recién iba a empezar. Primera vez. Por lo menos en 20 años no había Sí, ocurrido. Dicho lo cual, no hay nada de inconstitucional en lo que ha hecho el Congreso, es una de sus prerrogativas. Puede sí. discutirse la conveniencia política o no. Y es distinto, en mi opinión, el caso del Frente Amplio, con cuya posición discrepo, pero que, digamos, le niega la confianza por razones de principios. Discrepo con sus principios, digamos. Claro, Pero, equivoco. pero, pero en todo caso, eso es entendible. Sí. Menos entendible y menos justificable es la decisión de bancadas como eh, la de Urresti, De, sí. que está claramente vinculada, ¿perdón? La bancada Telesup, como se le Sí, llama también. exacto. Está claramente vinculada a intereses involucrados en el tema de la reforma universitaria, ¿no? Y ahí Claro. es bastante más mezquina la motivación. Sí. Ahora, no sé, más allá de las razones que hemos visto, pueden ser razones ideológicas o razones de conveniencia que lleven a un chantaje, también había algo en el discurso de Pedro Cateriano que, no sé, a mí me dio la impresión
aunque tuvo acciones como la intervención de los hospitales en Arequipa, pero me pareció que el discurso no estaba como para el momento de la gravedad de la tragedia que estamos viviendo. No sé qué te parece a ti. Bueno, hablar de pequeño rebrote cuando Sí, tenemos las pues, cifras sí, de toda la pandemia. sí, sí, sí. Uno. Dos, nombrar a alguien que no es exactamente su sobrino, pero que es un allegado de su familia, de ministro de Trabajo sin ninguna experiencia previa en el sector público. Hacer tanto énfasis en el tema de la importancia de la minería, que además muchos percibieron como que la reactivación iba adelante incluso a costa de la pandemia. Y claro, el tema de la minería que generaba una oposición tanto del FREPAP, que por algo lleva el término agrícola en el nombre, Sí, o del Frente Amplio, votos que necesitabas para obtener la confianza, fueron errores de cálculo muy político. gruesos para alguien con tanta experiencia política, ¿no? Es que lo que daba la impresión es que en otro momento Pedro Cateriano hubiera sido llamado como un primer ministro que va en contra de la corrupción, que hacía frente a las fuerzas del aprismo y del fujimorismo. Pero en este caso más bien daba la impresión que era un llamado de Vizcarra para decir, por si acaso, yo no soy izquierdista, no soy estatista, si dije lo de las clínicas, no se equivoquen. Creo que ese era un poco el sentido de la designación y de los ministros en minería y en trabajo, por ejemplo. Pero, porque además Vizcarra, en honor a la verdad, pues es dado a actitudes grandilocuentes, pero salvo en el caso de la disolución del Congreso, en donde era matar o morir, porque si no lo disolvía, ellos lo vacaban muy probablemente. Intentaron Todavía, vacar el mismo día. todavía lo pueden hacer ahora. Bueno, pero ya el nuevo Congreso, no el Sí, anterior. sí. Pero más allá de la grandilocuencia de algunos de sus gestos, como amenazar con expropiar a las clínicas privadas, en la práctica nadie se está atendiendo en clínicas privadas referido del sector público, referido por el sector público en materia de salud. Entonces, en la práctica no ha tenido ninguna consecuencia. En lugar de apelar a una ley de salud que le permitía intervenir Sí. las clínicas, se fue por este lado más alambicado y tortuoso, y al final resultó en nada, ¿no? Claro, y él quizá quiso cambiar el péndulo e irse más bien a un político liberal, Uh ¿no? -huh. Como es Pedro Cateriano. Ahora, vamos de la política peruana a la política colombiana, que tiene algunas semejanzas con la nuestra, ¿no? Sobre todo una figura como la que es Uribe, que se parece en algún momento, en lo que fue en algún momento Alberto Fujimori, ¿no? Uh Que -huh. era visto casi como un mesías, que sin él no había orden, no había gobernabilidad, era la única manera de enfrentar al terrorismo, guerrilla, como le dicen en Colombia. Tiene ahora una orden de arresto domiciliario. En principio era un arresto, pero lo han variado a arresto domiciliario. Además, ha confirmado que tiene coronavirus, sus dos hijos también, tiene un coronavirus asintomático. Y claro, es una figura que divide al país y que además tiene en el presidente a un seguidor, ¿no? Acá está la privación de mi libertad, me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno hecho por la patria. Además, es senador, he leído que ha sido suspendido en su curul mientras que dure esta investigación en la Corte Suprema. ¿Qué significa? Acusado además de compra de testigos, de soborno a un testigo. ¿Qué significa esa detención de Uribe para la política colombiana, crees tú, Farid? A ver, antes de responder a la pregunta, ya que mencionaste el paralelo con el Fujimorismo, Sí. en primer lugar, sus partidarios, en un caso y otro, los consideran los presidentes que derrotaron al terrorismo. El Sendero Luminoso en el caso peruano, las FARC en el caso colombiano. Sus detractores sacan a colación las violaciones a derechos humanos cometidas en ese proceso, mucho más graves en el caso de Colombia incluso que en el Perú. Colombia llegó a tener el segundo mayor número de desplazados internos del mundo, solo después de Siria. Antes era el segundo después de Sudán. Tercero, intentan reelegirse indefinidamente, solo que en el caso de Colombia, Uribe todavía no había logrado un cambio favorable en la mayoría de la Corte Suprema de Pues Justicia que le impidió ir por una segunda reelección, es un tercer mandato. Fujimori acá se igual le impidió. tampoco pudo, digamos, cumplir un tercer mandato, pero forzó una elección. Y, Eh, y,
a los miembros del Tribunal Constitucional para hacerlo, algo que tampoco cosa hizo, que no hizo Uribe, cosa que no hizo Uribe. Sí. Sí. Uribe no ha sido acusado de corrupción, a diferencia de Fujimori en su momento. Y ahora los cargos contra él y esta prisión domiciliaria son similares a la prisión domiciliaria de Keiko Fujimori, en el sentido de que pese a que Uribe tiene inmunidad, pero que en Colombia la puede levantar la Corte Suprema de Justicia. No pasa por la mayoría del Congreso, como en el Perú, que terminaba, digamos, apañando crímenes de sus miembros. Se dice que si estuviera libre podría, digamos, obstruir la acción de la justicia, lo mismo que la misma razón por la que se envió a prisión a Keiko, sin tener ninguno de los dos todavía condena en su contra. Y de hecho ni siquiera habían empezado los juicios en ambos casos. Entonces los paralelos con el fujimorismo son bastante notorios. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad, bien visto, esto es una oportunidad para Iván Duque, que hasta ahora era percibido como el delfín y solamente el delfín de Uribe, como alguien que, porque Uribe además sigue siendo el jefe del partido en el que militan ambos, Centro Democrático. Entonces, digamos, en la medida en que esto contribuye a que Uribe empieza a perder peso en la política colombiana, Duque va a poder liberarse de la tutela de Uribe. Eso es una forma en la que nadie está viendo en este momento el tema, pero probablemente ese sea un resultado. Porque además hay suficientes motivos para pensar que Uribe puede ser responsable, porque ya se le han formulado cargos muy similares. La yidis política, ya nadie se acuerda de eso. Yidis Medina era una congresista que declaró, digamos, con un candor digno de mejor causa, que ella, entre otros congresistas, habían votado por una reforma constitucional que le permitió la primera reelección a Uribe a cambio de cargos públicos, y que Uribe no cumplió con entregar esos cargos a la gente allegada a Yidis Medina. Entonces, digamos, es un caso de, en buena medida, soborno, parecido al cargo que se le formula hoy. Y no es el único tipo de cargo que se ha formulado contra Uribe, no es el único proceso que tiene abierto. También está el tema, por ejemplo, de los falsos positivos. Pueden haber sido hasta miles de personas que fueron falsamente acusadas de terroristas, asesinadas extrajudicialmente para luego ser presentados como terroristas muertos en combate, cuando en realidad eran civiles que no tenían ningún interés en la política, hasta donde se sabe, ¿no? Ahora, es un tema también que pone en el debate la Corte Suprema. No hay quienes están de acuerdo, así como polariza el país Uribe, polariza también esa decisión de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, hay una seguidora, una parlamentaria del grupo de Uribe que está proponiendo hacer una asamblea constituyente para cambiar, para modificar el sistema judicial. El tema acá viene a ser si es que Iván Duque, como tú decías, se independiza, por ejemplo, en este caso concreto, de Uribe. No, es más, ¿cómo hacer para convocar una asamblea constituyente y, digamos, seguir esa propuesta de la bancada que tiene en el Congreso el presidente en plena pandemia y en la peor semana de la pandemia? En eso compartimos Colombia y nosotros esas cifras tan terribles. Bueno, pero precisamente el punto debiera ser que el destino judicial de Uribe lo definan las Cortes, que además en Colombia sí son independientes del poder político, ¿no? Ha tenido gobiernos de derecha en las últimas décadas, de hecho siempre, y aún así el Poder Judicial sí es independiente del poder político. La También han prioridad tenido del gobierno... el cártel de la toga, también han tenido. No, pero la Corte Suprema de Justicia no ha sido acusada de, digamos, haber estado involucrado en nada turbio en años, cuando menos, ¿no? Pero digamos, la prioridad de Duque debe ser la economía y la pandemia, no la suerte política de Uribe o la suerte judicial de Uribe. Y Uribe debe responder por los cargos como cualquier ciudadano, ¿no? Porque además lo otro es cambiar la constitución ad honorem, perdón, ad hominem, ¿no? Como, perdón, ad hominem, con nombre propio. No creo que sería ad honorem, sería con un interés. Sí, por eso. Ad hominem, solo porque su jefe político está bajo arresto domiciliario, hay que cambiar la constitución para o bien cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia o bien cambiar sus atribuciones para que su jefe no esté preso. O sea, ¿qué otra razón habría para cambiar la constitución? Nadie estaba discutiendo eso hace unos días, ¿no? Entonces sería un grave error de Duque ceder en ese punto.
Y esa sería la primera muestra de su independencia de Uribe, que no claro, el tema. asume Y eso a le la campaña. cuesta, ¿cuánto le cuesta eso a nivel de apoyo político en el Congreso, no? Además, El porque no, no tiene mayoría el propia. ¿no? El no defender a su mentor, ¿no? Bueno, lo ha defendido, pero Sí, sí, respetando la decisión judicial. Tú sí, sí, puedes, lo ha defendido. igual que en el Perú, tú puedes criticar una decisión judicial, Sí, pero la pero, acatas. pero acatarla. Ahora, y lo que también viene a tema la comparación con Fujimori es que se le juzga, se le procesa, bueno, Fujimori ya se le condenó por determinados casos, no se está evaluando su desempeño político como Exactamente. presidente, Claro, que ¿no? eso es lo que argumentan sus defensores, igual que en el caso de Fujimori. Sí, Incluso concediéndoles el punto de todo lo bueno que habrían hecho esos presidentes para sus respectivos países, cosa que en sí misma es discutible, como ya vimos. Pero incluso si eso fuera cierto, que tú hayas hecho algo bien durante tu gestión pública no quiere decir que no respondas por los delitos que puedas haber cometido en el transcurso de la misma. O claro, sea, claro, una cosa no implica que, o sea, el haber hecho un buen gobierno no te da impunidad, no adquieres un exacto, derecho de impunidad. exacto. Ahora, cambiamos de tema y vamos a lo que pasó ayer en Beirut, en la zona del puerto de Beirut, en el Líbano. Hemos visto las últimas cifras, hablan de más de al menos 135 muertos, hay desaparecidos, miles de heridos, se están pidiendo, por favor, donación de sangre, los hospitales están llenos, todo eso. Además, en un momento en que sufre el Líbano por la pandemia y también en una crisis financiera y económica muy aguda y por supuesto un país que sufrió 15 años de guerra civil y una invasión también de Israel en el 2000, ¿cuándo ha sido, Farid? 2006 la última, porque 2006 la última, fueron cuando menos tres. 3. Ahora, vamos a ver lo que ha sido en principio, lo que se tiene información de esta explosión. Hasta ahora, aparte de lo que dijo Trump, no parece haber sido un atentado, parece haber sido una negligencia fatal, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que el nitrato de amonio es una sustancia que en combinación con lo que en inglés se llama fuel oil, nunca supe cómo se traduce, no es gasolina propiamente, pero es un derivado del petróleo como la gasolina. El nitrato de amonio en combinación con esta sustancia es un explosivo muy potente. Sendero lo utilizó en el Perú. Estaba, claro, Sendero Eh, Luminoso se revisa esa ANFO, ¿no? Lo que ANFO, conocíamos acá como ANFO. lo que conocíamos como ANFO, que viene de las siglas en inglés de nitrato, digamos, ¿De amonio? de amonio, en inglés es AN, y Sí, FO es fuel oil, ¿no? sí. De ahí la sigla ANFO. Sendero lo utilizaba como explosivo, o sea, sabemos en el Perú por experiencia propia que algo así podía ocurrir en Bueno, presencia de grandes depósitos, porque son miles de toneladas, 2000. digamos, de nitrato de amonio. Solo faltaba una chispa para que estallara, ¿no? Y parece que algo así ocurrió. Ahora, es una historia que han empezado a rastrear cómo se pudo originar, por qué estaba ese nitrato de amonio almacenado ahí. Y lo que hasta ahora se está conociendo es que un buque que había salido de Georgia con bandera de Moldavia y de propiedad de un empresario ruso tenía ese cargamento que fue interceptado por las autoridades de Beirut, de Líbano, y que luego la mantuvieron ahí sin hacer nada a pesar de múltiples quejas de las autoridades portuarias. Y además eso puede producir esta explosión por la imagen que acabamos de ver. Eso es un granero, ¿no? Ahí se almacena trigo. O sea, puede también haber un problema serio de abastecimiento de alimentos en el Líbano. Ahora, ¿qué puede haber hecho un buque rumbo a Moldavia de Moldavia con bandera moldava rumbo a Mozambique con ese cargamento? Bueno, en principio el nitrato de amonio es un fertilizante. En el Perú se usaba como fertilizante, Sendero lo utilizaba como explosivo, pero es un fertilizante químico, ¿no? Presumo que ese era el propósito, pero efectivamente el cargamento no solo se retuvo, sino que se mantuvo almacenado sin condiciones mínimas de seguridad en un país que si acaso no necesitaba esto, ¿no? Como No. mencionabas, hubo una guerra civil de 1975 a 1990, una invasión israelí que fue muy destructiva el año 2006. Luego tenía en curso una crisis económica muy seria. La mitad, cerca de la mitad de la población hoy en día vive bajo la línea de la pobreza, pero no era mucho menos el porcentaje antes de la pandemia. O sea, el 2011 además recibe, a partir de 2011, alrededor de 1,5 millones
de refugiados sirios que huían de la guerra civil en ese país. Un país como el Líbano que, digamos, tiene con los refugiados sirios alrededor de 7 millones de habitantes. Los refugiados sirios son cerca de la cuarta parte de la población del país y tenía antes los refugiados palestinos desde 1948. A eso súmale una crisis del sistema financiero, el primer default en la historia del país que dejó de pagar su deuda pública, el servicio de la deuda pública, inflación alta, pandemia y en protestas, digamos, contra la cuarentena, pero también contra el mal manejo de los gobernantes, y finalmente esta explosión que no hace sino confirmar lo que decían los manifestantes. Estamos gobernados por una cleptocracia que además es profundamente incompetente. Ahí veíamos la imagen, están saliendo imágenes de lo que fue el momento de la explosión, una novia que se estaba tomando una foto en el centro, bueno, la información que sabe que está a salvo. También hay otra imagen, no sé si la tenemos, de un niño que es rescatado por una señora justo en un balcón, y también hay imágenes ya de protestas de la gente por la negligencia en esta explosión. Es el ex primer ministro Hariri, sí, está recorriendo la zona y la gente salió a protestar, a pesar de la pandemia, salieron a protestar y seguramente saldrán más a protestar por castigar a los culpables de esta tragedia. Bueno, la situación es, como ya mencioné, particularmente dramática, ¿no? Es un país que además en algún momento se conoció como la Suiza de América, pero tenía este detalle de que es una economía muy basada en servicios. Era un hub comercial, servicios financieros, turismo. O sea, el tipo de actividades económicas que más ha golpeado la pandemia, comercio internacional, turismo, ¿no? Entonces, la situación ya era bastante mala, ahora ya es insostenible, porque Hariri fue forzado a renunciar por los manifestantes, sí, pero quien lo reemplazó no ha sido un cambio significativo, no ha representado un cambio significativo. Entonces, las protestas van a continuar, pero además hay un detalle adicional en el que se repara poco. Hay esta tendencia a creer que en los países de mayoría musulmana la religión lo explica todo. Eso fue siempre un prejuicio equivocado, pero hoy en día lo es más que nunca. Cuando uno ve encuestas, el barómetro árabe, así como hay el latinobarómetro, que realiza encuestas en 18 países de América Latina, hay el llamado barómetro árabe. En el mundo árabe, la población que dice que no es religiosa subió de 8% en 2013 a 13% en 2018. El apoyo por los partidos islamistas cayó de 32% en 2013 a 20% en 2018. Y cuando tú ves por grupo etario, eso es mucho más alto entre los jóvenes. Los jóvenes del mundo árabe quieren gobiernos que resuelvan problemas y francamente ya no quieren este enfrentamiento constante entre grupos islamistas y regímenes autoritarios que se presentan como seculares cuando combaten al islamismo, pero promueven su propia forma de islamismo en algunas circunstancias. Tampoco quieren gobiernos como sistemas políticos como el sirio o iraquí, donde los puestos se asignan en función a grupos confesionales y quienes dicen representar esos grupos terminan utilizando los recursos públicos para establecer redes clientelares o clientelistas entre sectores de esa base confesional, ¿no? Ahora, esta explosión ocurrió en la zona que mayoritariamente cristiana. Sí, pero eso pero eso es accesorio, digamos, por en tanto fue un accidente. Un detalle que olvidé mencionar es una economía basada en servicios que precisamente porque se basa en servicios no produce buena parte de lo que consume su población. Más de la mitad, algunos dicen que hasta 80%, yo no he podido confirmar la cifra, pero hasta 80% de los alimentos que consumen los libaneses son importados y la vía de ingreso al país de esos alimentos era el puerto que acaba de ser destruido. Entonces esto puede causar problemas de abastecimiento alimentario. Ahí está la imagen de la niña rescatada en el momento de la explosión. Ahora, es un país que ha quedado muy herido después de la guerra civil también, ¿no? Pero claro, como tú dices, ya los jóvenes tienen otra forma de pensar y en términos políticos y religiosos. Pero hay una película que está en Netflix, que es El Insulto, que es muy interesante, que tiene que ver. Y, bueno, es otra foto que también lo han estado publicando en los medios. Una enfermera que rescata a 3 niños de la unidad de prematuros.
y está haciendo una llamada para poder trasladarlos a otro hospital. Bueno, lo que decía, el insulto, recomendable, un enfrentamiento entre un trabajador palestino y otro trabajador cristiano, ¿no? Que, en fin, que después llega a connotaciones políticas, pero creo que puede ser más bien el retrato de lo que ha dejado la historia complicada del Líbano. Sí, porque, claro, en 1948, durante lo que los palestinos llaman la Nakba, el desastre, un proceso que forzó al exilio a más de la mitad del total de los palestinos que vivían en el territorio que era parte del mandato británico de Palestina. Una parte de ellos emigró a el Líbano, pero como en el Líbano no querían que los palestinos, mayoritariamente musulmanes, cambiaran la composición demográfica de un país en donde los pues cargos políticos se repartían según confesión religiosa, a los palestinos ni se les da nacionalidad, ni se les permite comprar propiedad fuera de los campamentos de refugiados, ni se les permite ejercer una serie de oficios. Y un poco la película refleja, digamos, esa situación de injusticia que viven, pero por otro lado, como la presencia palestina es resentida sobre todo por los libaneses cristianos. No todos, como el director, que es un libanés cristiano, hasta donde recuerdo, pero digamos sí es una fuente de fricción, igual que la presencia de refugiados sirios, que ha dado lugar a otra gran película libanesa, Cafarnaum, que también vale la pena ver. Para conocer. Lo que nos queda de tiempo, vamos a el debate que ha generado, que ha llegado hasta las declaraciones de Donald Trump, TikTok, esta app que lo usan más que nada los chicos, los jóvenes, y que a veces tiene un sentido del humor que por lo menos a mí a veces me puede entender cuando me lo muestra mi hijo menor, pero que sí es un tema casi, bueno, no es un tema de Estado, ¿no? Por la manera como lo ha planteado Donald Trump. Es una app china. Bueno, por un lado está el tema de que usuarios de TikTok se vanaglorian de haber hecho fracasar el primer mitin público de campaña de Donald Trump, separando asientos que finalmente no ocuparon. No. Presumo que, siendo como es Donald Trump, probablemente a él eso le haya preocupado más que cualquier otra cosa que pueda haber hecho TikTok. Pero lo que él alega en contra de TikTok es que, algo que no es del todo falso, las empresas chinas suelen tener relaciones simbióticas con el Estado chino. Por ejemplo, esas empresas nombran a dirigentes del partido o del gobierno en cargos directivos, en el directorio de las empresas generalmente, a cambio de obtener, por ejemplo, crédito de bancos públicos. En fin, hay una serie de relaciones mercantilistas entre Estado y empresas, y el temor del gobierno americano, aunque en el caso de TikTok me parece menos probable, es que la información que recaban esas empresas de los usuarios, y estamos hablando de decenas, cuando no centenares de millones de usuarios, esa información terminen compartiéndola con el gobierno chino. Por eso es que para Trump, que al principio quería simplemente cerrar o impedir que TikTok funcione en los Estados Unidos, y además podría alegar que China no permite que las redes sociales norteamericanas como Twitter o Facebook funcionen en China, digamos, quería simplemente que salga del país. Ahora ha surgido la posibilidad de que la compre Microsoft, con lo cual, en principio, ese problema ya no existiría. Además, claro, es difícil que viéramos una campaña como la que acabas de recordar para dejar vacío este estadio en el meeting de Trump. Difícil imaginar algo así organizándose por los chinos contra Xi Jinping en TikTok. Por supuesto. O sea, TikTok en China censura información. Y por algo no hay presencia de Facebook o de Google. Twitter. Twitter. China tiene sus propias redes sociales, o Instagram tampoco. China tiene sus propias redes sociales que cumplen esa función, que están bajo control oficial. Como ocurre también con cadenas como CNN, que aceptan que su señal en China sea bloqueada por el Estado cuando propala contenido que tenga que ver con Taiwán, con Hong Kong o con la propia República Popular China. Claro, se va a negro la pantalla. Sí, mencionan derechos humanos y ahí la pantalla en negro. Bueno, creo que hasta acá, sí, el programa, sí, ya son más de las 5:30. Farid, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en 15 días. Buenas tardes. Gracias, chao.